Fuera en el muelle caía un sol de justicia. Un torrente de automóviles, camiones y autobuses, coches privados y taxis circulaba a toda velocidad arriba y abajo por la vía atestada y todos los conductores hacían sonar el claxon. Los rickshaws se abrían paso con agilidad entre la multitud y los coolies jadeantes aún tenían aliento para increparse entre sí. Coolies cargados con pesados fardos que iban avanzando a trote corto, gritando a los peatones que se apartaran, mientras los vendedores ambulantes voceaban sus mercancías. Singapur es el punto de encuentro de un centenar de pueblos y hombres de todos los colores. Tamiles negros, chinos amarillos, malayos marrones, armenios, judíos y bengalíes se llamaban unos a otros con voz ronca. Sin embargo, en el interior del bufete Ripley, Joyce y Naylor había una temperatura fresca y agradable en un ambiente en penumbra que contrastaba con la luminosidad polvorienta de la calle, y el silencio resultaba apacible tras el alboroto incesante del exterior. El señor Joyce estaba en su despacho privado, sentado tras su mesa, con un ventilador eléctrico que le daba de pleno. Se había reclinado hacia atrás, con los codos sobre los brazos de la silla y los dedos extendidos de una mano apoyados meticulosamente en los dedos extendidos de la otra. Su mirada se había posado en los maltrechos volúmenes de jurisprudencia colocados en un largo estante frente a él. En lo alto de un armario había unas cajas cuadradas de hojalata lacada en las que estaba pintado el nombre de distintos clientes. Llamaron a la puerta. «Adelante». La abrió un pasante chino, muy elegante con su traje de dril blanco. «Ha llegado señor Crosby, señor Joyce». Hablaba un inglés estupendo, subrayando todas las palabras con precisión, y con frecuencia el señor Joyce se asombraba ante la amplitud de su vocabulario. On Chisen era cantonés y había estudiado Derecho en Gray's Inn. Había entrado a trabajar 1 o 2 años con Ripley, Joyce y Naylor a fin de prepararse para establecerse por su cuenta. Era diligente y atento y tenía un carácter ejemplar. «Hágalo pasar», contestó el señor Joyce. Hombre, puede que alguno haya reconocido el texto al que nos referimos, más allá de las imágenes que han visto que acompañaban a la lectura, pero si solamente han cerrado los ojos y les ha gustado escuchar, habrá quien no reconozca el comienzo de este relato, porque el comienzo de la carta a Pablo Vilaboy está muy asociado a una cierta señora descargando un revólver sobre un señor. Si hablamos de la famosísima película de William Wyler, La Carta, protagonizado por Bette Davis, que toma de base este relato de William Somerset Maugham, que en tiempos, allá en la década de los años 30 del siglo XX, fue el escritor mejor pagado del mundo. Cierto. Escribió infinidad de relatos, 21 novelas. Entre las novelas más conocidas están El velo pintado, Servidumbre humana o El filo de la navaja. Pero muy pronto se cansó de escribir novela. Bueno, en sus inicios fue un dramaturgo también de éxito. Llegó a tener a principios del siglo XX hasta 10 obras en el West End londinense. Madre mía. Pero también se cansó pronto y digamos que el grueso de su producción literaria fueron los relatos, donde era un maestro de la concisión y de traer pues temas muy a ratos polémicos, o otras veces muchos de sus críticos decían que era asombroso la forma en que tenía de aunar cliché tras cliché. Muchos de estos relatos estaban inspirados en sus viajes prolongados a Asia, y aquí en concreto, en la carta, vamos a asistir al proceso de una mujer acusada de asesinar a su amante, y bueno, se desvelará poco a poco el entramado de lo que le llevó a esta mujer a hacerlo. Hay que decir que quien conozca la película igual se lleva una decepción, porque el relato, digamos que no es tan melodramático, como para bien, tanto en la película como en el relato. Pero bueno, uno tiene un tema más melodramático, en el caso de la película de la Davis, y esto tiene el relato de Somerset Maugham tiene un pozo pues más austero. Pero bueno, en cualquier caso, compararlos siempre
interesante y sobre todo redescubrir un autor que un poquito ha quedado en el olvido, ¿no? También hay que decir que en la época, a pesar de la gran popularidad de lo que gozó y de lo mucho que se requerían sus relatos, los críticos fueron bastante feroces con él. Hay que decir que parte de su producción literaria salió a la luz cuando autores como Faulkner, Virginia Woolf, Thomas Mann, que eran representantes de una literatura experimental, pues estaban en su esplendor y en los mimados, con razón también, por la crítica. Entonces el estilo que muchos críticos acusaban de plano, de un simple tecnicismo, una suerte de clichés, etcétera, etcétera, no, digamos que no era del beneplácito de la crítica. Pero bueno, yo creo que hay que darle su lugar, que cada uno tiene una senda experimental o más clásica de contar las historias. Él, con gran agudeza y muy irónicamente, llamó uno de sus últimos libros de relatos Lo mismo de siempre, y en el prólogo dice que, como los críticos decían, que siempre escribía lo mismo, y yo creo que precisamente le puedes acusar de muchas cosas. Luego, como siempre, va en gustos, va en corrientes y va en lo que uno quiera pregonar que es como lector. Pero indudablemente Somerset Maugham tocó temas muy distintos, ambientaciones muy diferentes, relatos más de intriga, como puede ser este, aunque claro, quien ha visto la película, el resultado, la solución, sabe cuál es, porque en eso no, la película de William Wyler no se despinta, o sea, va por el mismo camino, y luego pues eso, mucho sentimentales, románticos, reflejando la época también, la dureza de momento, época de la depresión. Escribió una novela estupenda sobre Gauguin, Soberbia. O sea, que tocó muchos palos, yo creo, y muchos estilos. Y luego yo creo, como siempre decimos en el Arpa de Becker, hay que ser agradecido con la gente que te ha hecho leer. Y a nosotros, que nos llegó a posteriori, claro, del momento de esplendor, por gracias a la Biblioteca Reno, especialmente, el Feo de la Navaja y Servidumbre Humana, pues no podemos negar que tal vez empezamos a soñar y a querer leer otras cosas porque leímos a Somerset Maugham primero. Sí, bueno, hay que decir que ahora mismo hay una edición maravillosa ahora no leo la editorial. Ay, tampoco recuerdo, tiene un nombre más muy curioso, perdón. Fuera, Ediciones Invisibles, porque es verdad que va a textos breves, cortos, pero tan bonitos, sí, editados. Que además tiene una particularidad que al final cuenta, sea ficcionado o no, el momento en que se imprimió. Eso, de hecho, vamos a decirlo, ya que lo comentas, la colección. La segunda edición de la carta de William Somerset Maugham se terminó de imprimir a principios de mayo, durante una semana de lluvias incesantes. Bueno, pues todos los libros de esta colección, aparte de tener una edición preciosa, tiene ese pequeño apunte, ya te digo, no sé si ficcionado o no. Pues vamos a seguir hablando, por supuesto, de libros, y vamos a hablar con alguien que es fundamentalmente lector, aunque es un magnífico escritor, pero es de los que aboga sobre todo siempre por la lectura. Y es alguien que nos ha hecho leer a los demás a través de las redes, siempre ha comentado lo que ha leído, lo que le ha emocionado, lo que le ha cautivado, también lo que le ha aburrido, y de ahí cada uno va sacando sus propias conclusiones y va desarrollando una lista de lecturas. Dice, si lo ha dicho él, me interesa. Incluso a veces cuando dice, pues mira, a mí me ha aburrido, ¿y por qué le habrá aburrido a él? Vamos a leerlo también. Siempre, siempre ha animado a leer y siempre ha animado a vivir. Y siempre se fija en lo que tiene alrededor y lo cuenta como nadie, porque son sus propias vivencias, pero las cuenta de un modo que las hace tus vivencias. Y entonces eso es muy de agradecer. Ahora ha escrito un libro que nos consta, los que le conocemos de años, que le ha costado mucho, porque es el libro que nadie querría escribir. Es el libro que comenzó 2 días después de la muerte de su madre. Pero es un libro que él, su madre y sus lectores y amigos creo que merecíamos. Ovidio Parades, bienvenido a El Arpa de Becker. Gracias. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien y, por supuesto, todavía muy emocionados por lo que cuentas en este libro. Mi madre y yo, Gracias. que en el fondo es la madre de todos nosotros y ese yo es también cada uno de todos nosotros. Todos somos hijos. Claro, claro. Esa es un poco la historia, ¿no?, del libro también, que, bueno, cada uno cuando lo lea pues se sentirá identificado en unas partes u otras,
pero claro, una madre siempre es una madre, ¿no? Bueno, es cierto que hay alguna madre que se sale del guión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esas madres terribles de las que sabes que Pablo Vilabo y yo escribimos en alguna ocasión. Exactamente, exactamente, estupendamente, por cierto. Y claro, todo el mundo se va a sentir identificado porque, claro, todos tuvimos una infancia con nuestra madre, una adolescencia, una juventud, una madurez y bueno, hasta donde el tiempo permitió, ¿no? En mi caso fueron casi de 52 años y la pena que tengo es que no hubiese sido un poquito más, pero bueno, la vida es así. Sabemos. Ovidio, como digo, el libro lo cuentas en las primeras líneas, lo comenzaste 2 días Sí, después, te sí, lanzaste a ello, salió en forma de diario. Era el libro que llevabas dentro y claro, el tener que afrontar la ausencia, el dolor, la rabia por todo eso que dices, claro, como hijo, que es demasiado, sí, siempre es demasiado pronto cuando nos hurtan sí, a uno de los progenitores, pero más sobre todo la madre, que estás como siempre claro, muy, claro. muy cerca. Pero como digo, te salió como diario y como diario lo terminaste. Sí, a los 2 días, como tú dices, cuando mi madre acabábamos de enterrarla en el cementerio de Mieres, sus cenizas con sus padres y con su hermano Ujú. pequeño, Exacto. y esa madrugada yo me levanté, como siempre, muy temprano, a las 5 de la mañana o así. Yo acababa de terminar una novela que ¿Mm? está por ahí, se publicará en algún momento, ya terminé de corregirla y demás, pero eh, me entré en mi estudio y yo tenía la necesidad de escribir algo. No sabía, como digo también al principio del libro, no sabía hacia dónde me iba a llevar, ¿no? Lo que yo iba a contar. Sabía que iban a ser vivencias con ella porque yo tenía esa necesidad imperiosa para calmar un poco, en la medida de lo posible, el dolor tan grandísimo que estaba viviendo, ¿no? Y así comenzó la escritura de este libro. Tú ya habías publicado un diario anteriormente, Los Días Raros, Sí. y me acuerdo que cuando lo Ujú. presentaste, comentaste, es un diario, nació como un diario, pero me he ido cohibiendo, digamos, he quitado temas que no quería y tal, que decíamos, me acuerdo tú y yo Sí, comentando de broma, o sea, un diario que es donde uno se vuelca, pero claro, es lo que no debe ser leído, como aquí ya lo sí, planificaste como leído, pero yo creo sí. que no has borrado nada, sino al revés. O sea, te has volcado de No. verdad, o sea, de Sí, sí, principio a sí. fin. Sí, 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 no, iba escribiendo según pasaban los días y yo, en cierta manera, también me sentía un poco acompañado por ella, fíjate tú, ¿no? A lo que nos Ujú. agarramos, ¿no? Claro. Me sentía un poco acompañado en esos 2, 3 horas en las que estaba escribiendo. Sí es cierto que Los Días Raros fue un diario que escribí, y esa es la gran diferencia, escribí para que ella lo leyera, digo, en un Eh, determinado momento del libro, ¿no? exacto. Para que ella lo leyera y disfrutase, porque yo sabía que ella disfrutaba mucho con lo que yo escribía y cuando escribía sobre ella, más todavía. Pero claro, este diario, bueno, hay una mezcla de todo aquí en este libro. No es solamente un diario, no, es un poco... el otro era formato diario estricto y aquí, Ujú. bueno, va un poco cambiando. Bueno, la voz siempre es la misma, pero cambiando las fechas, etcétera. Ujú, ujú. Ir atrás en el tiempo, bueno, ya sabes. Pero desgraciadamente, ya sabía que no lo iba a poder leer, ¿no? Esa es la gran diferencia entre aquel diario que empezaba diciendo algo así, voy a buscar a mi madre y para salir con ella de paseo y para entretenerla con su enfermedad y tal. Y claro, ese libro, la diferencia entre ambos es esa, básicamente que este ya, al estar escribiéndolo, sabía que iba a ser el primer libro publicado que no iba a leer ella. Es un diario en desorden, Eso como es, dices, eso. homenajeando a nuestra admiradísima Ana María Matute. Exactamente, exactamente. Que es una de las novelas, La Trampa, que es una de mis novelas favoritas de Matute, y me acordé de esa parte de la novela que se titula así, Diario en Desorden, y me parecía muy apropiado. Y entonces así lo escribí, así lo considero, ¿no? Un poco Diario en Desorden. No va con un día, día 1, 2, 3, como era el otro libro. Saben los espectadores habituales del Arpa de Becker que yo, digamos, entre comillas, me guardo la entrevista hasta que la tenemos. Pero claro, como ya les he confesado y además hay que contarlo, Ovidio y yo nos conocemos de muchísimos años, él tuvo la Sí, generosidad de escribir en algún otro libro sobre un programa de radio en el que yo intervenía, entonces siempre hay un imaginario similar, por eso también hemos escogido claro, junto a claro. Pablo que fuera la carta de Somerset Maugham, Bette Davis y William Wyler, Sí, los que eso fueran, iba a decirte, los que sí. fueran el prólogo. Es un pequeño homenaje muy bonito, Claro, gracias. claro, por eso. Sí, Entonces no me resistí al terminar el libro a mandarle un WhatsApp a Ovidio y decirle sí, gracias
porque me has hecho llorar, me has cautivado, me has dolido, pero he vertido muchas lágrimas bonitas, porque claro, hay tanto amor aquí contenido y tanto amor vivido y vívido, que es inevitable que Sí, llores de un modo bonito, de decir, qué maravilla haber podido vivir algo así. claro, claro. Es triste porque ella ya no está, evidentemente, pero claro, todos los recuerdos eh, son bonitos. Es que no hay. El otro día me decía Laura Freixas que había leído el libro, que le había gustado mucho, pero que ella echaba en falta un poco de, como me dijo, de discordia, vamos a decir. Y yo le contesté que no podía haber en el diario discordia, en el libro no podía haber discordia porque en la vida real, y esto refleja la vida real, no la ha habido con mi madre en ningún momento. Claro. Entonces no podía haber conflicto de ningún tipo. Que yo entiendo, como decíamos al principio, que si hay hijas, hijos que tienen determinados conflictos o en un determinado momento de su vida con sus madres, ¿no? Pero en mi caso no fue así. Entonces, no puede haber conflicto a la hora de escribir porque no lo hubo. Estaría inventando, estaría escribiendo otra cosa, ¿no? Una novela, otra cosa inventada, un cuento, otra historia, en la que puede haber conflicto, evidentemente, o en un determinado momento y luego se reencuentran o se. Pero es que con mi madre nunca hubo conflicto. Era una cosa, era así, quiero decirte, no me estoy inventando nada, ni idealizando, ni mucho menos. Era una realidad. Yo creo que esa honestidad se nota. Bueno, en general se te nota a ti en cada palabra, sea en redes, sea personalmente cara a cara, sea por WhatsApp o sea en todo lo que tú has publicado y sobre todo, claro, en Mi madre y yo, Gracias. que es tu libro más desnudo y más de verdad y más a por ello. Además lo dices en un momento dado. La verdad entonces y ahora, desnuda. Aquí está. Sí, No hay exactamente. más. Pero yo creo que además esa honestidad, como digo, Ovidio, se percibe porque en este mundo, además, ¿verdad? Que ahora tanto se glorifica a veces la autoficción, esas cosas raras, ese exhibicionismo, incluso de lo malo que ha pasado en nuestra vida, tú lo cuentas con esa honestidad, lo cuentas de verdad y lo cuentas también a un tono suave, a un tono menor, donde, como dices, la emoción ya está, no tienes por qué sobrecargarla Claro, y claro, claro. el lector pondrá el resto. Claro, claro, es así. Quiero decirte, es que no puedes añadir más, ¿no? Quiero decir, estás hablando de una persona que ya no está. Entonces, una persona a la que te unía todo, ¿no? La gran compañera de tu vida, ¿no? En ese sentido, o sea, tu madre, con la que también te llevabas, como decía antes. Entonces, no hay que añadir ni los grandes dramas, ni eso ya se supone, ¿no? Entonces, por eso yo intenté que el lenguaje fuese lo más natural, lo más fluido, lo más escueto, vamos a decir, posible, ¿no? Porque la emoción ya está, o sea, y luego, pues eso, la persona que lo lee añade lo que tenga que añadir en base a sus experiencias personales o, bueno, cada uno, ¿no? Y, Como hacemos con cualquier otro libro, pero este con más motivo. exacto, y además yo creo que otra cosa que nos engancha a tus lectores es que tampoco, por así decirlo, sientas cátedra, eso, tampoco fuerzas la máquina. O sea, estás contando una relación tal como la vivisteis, que a mucha gente le parecerá idílica, envidiable, pero tú no haces hincapié en esos aspectos. Es en todo caso No, el lector, desde lo que él haya claro, vivido con su propia madre, el que añadirá o exacto. quitará. Exactamente. Yo lo cuento o sea, y lo dejo ahí, ¿no? Lo cuento y lo dejo ahí. Cada uno luego saque sus propias conclusiones, ¿no? Que bueno, puede haber gente que diga, pues está exagerando, está idealizando, pero realmente no es así. Yo además no tengo por qué. Quiero decirte, escribo lo que me da la gana en dos palabras. ¿No? Quiero decir, no tengo y además, como te decía antes, si estuviera escribiendo otro tipo de género, pues sí, claro, inventas o añades, quitas, pones, pero aquí es la realidad como tal cual sucedió y así iba fluyendo cada día cuando escribía en el estudio temprano, como te decía antes también, y Como a ti te gusta, que lo has contado como a muchas mí me veces. gusta, exactamente. Bueno, igual me gustaría escribir un poco más tarde, pero como no duermo mucho, Claro. pues entonces esas horas me vienen bien. Es la hora, las 5 de la mañana, 6 son las horas que mejor estoy yo para Es escribir. tu hora bruja, Sí, como diría exactamente. Armiñán. Exactamente, es mi hora bruja. Fíjate, Ovidio, al poco de terminar el libro, estamos preparando la entrevista y claro, sucede esa noticia que ninguno de sus admiradores queríamos, aunque por ley de vida tenía que llegar,
que es la muerte de la gran Gina Rowlands, a la que tú citas Ya. precisamente Claro, en tu claro, libro. claro. Y fíjate, como ya acababa de terminar el libro hacía muy poco, me dio por pensar, la madre de Ovidio la ha llamado para no irse sola. Ha dicho, venga Gina, vente conmigo, que somos viejas amigas y conocidas y ocupamos un lugar muy importante en el corazón de mi hijo y así vamos a estar mejor ambas. Bueno, eso suena muy bien. Ojalá fuese así, ¿no? Sí, claro, Gina Rowlands es muy importante en mi vida Mm. como cinéfilo, ¿no? Como admirador, porque yo creo que era una actriz que lo tenía todo. Tenía belleza, tenía talento, tenía inteligencia y claro, es una adoración absoluta, sobre todo bueno, pues esas dos películas, Una mujer bajo la influencia y Opening Night, Ajá. eh, que vamos, es el no va más, ¿no? Digamos, si hubiera que escoger una de las interpretaciones más destacadas entre las 10, vamos a poner femeninas, pues nos cogeríamos alguna de las dos, ¿no? Seguro. Personalmente, Opening Night, porque me parece que hace una cosa que es extraordinaria, ¿no? Ese papelón que hace. Y claro, sí, se murió la pobre, pero claro, luego días antes habíamos sabido que tenía Alzheimer. Bueno, claro, la edad es la edad, tenía 94 años, pero bueno, ahí nos queda su legado impresionante y para recordar, como digo en el libro, siempre que ves una película de ella o una película de ella con Cassavetes, te rompes por dentro y te vas reconstruyendo ante el inmenso talento que tienen, ¿no? Y entonces, pues sí, durante ese periodo volví a ver Una mujer bajo la influencia y bueno, pues claro, te quedas sin palabras y en cierta manera pues también te ayuda a salir de tu propio pozo, de tu dolor, porque la literatura, el cine, la música, el teatro es lo que nos mantiene, ¿no? ¿Qué, Si no, ¿qué sería de nosotros? Y qué encima, haríamos sin ello, verdad? ¿Qué ¿qué haríamos haríamos sin sin todo ello? ello? Y encima en estas circunstancias, ¿no? En estas circunstancias tan dolorosas, como es afrontar un duelo, la muerte de un ser tan querido como una madre, ¿no? Y además, como digo, con todo lo que hemos compartido como lectores, como cómplices de Claro, redes, claro. y tú además todo aquel tiempo que ojalá volviesen, que fuiste librero, y pudiste transmitir aún más tu amor por los libros, por las Claro, palabras. claro. Ojalá volviese, pero es muy complicado de cómo está el tema de los libros. En una región pequeña como Asturias, pues más todavía. Pero sí, sí, yo era muy feliz trabajando como librero porque eso, lo que mencionabas al principio de la entrevista, ¿no? Hablar de libros, recomendar a cada persona, bueno, todo eso que conlleva ser librero, que tú sabes también como yo. Mi madre y yo, tu madre, su madre y nosotros, su madre y él, Ovidio Parades, todos estamos dentro de estas páginas. Gracias, Ovidio, como siempre, porque sabes A que vosotros. leerte es un disfrute, vivirte y sentirte mucho más, y que bien sabes que todos los que te queremos, los que os queremos, porque incluimos a Íñigo, por supuesto, en ese Muchas plural, sentimos esa pérdida y ese agujerito va a estar siempre, pero gracias a este libro está un poquito más lleno porque tu madre está aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Y ya saben ustedes que las historias de verdad, las historias sinceras, las honestas, las que nos llegan, las que nos emocionan, las que nos cautivan, son día a día, programa a programa, semana a semana, las que iluminan el ángulo oscuro del salón al que ahora nos vamos a buscar el arpa, porque está ya inmersa en nuevas lecturas que muy pronto compartiremos con ustedes. Gracias.